Dios los bendiga, mis hermanos. Le doy gracias a todos ustedes, a los que se suscriben a mi video, a los que le dan like. Muchas gracias, es de gran bendición en el nombre poderoso de Jesús. Gracias al Señor por darme esta bendición, por hacer lo que Él quiere, ¿no? Porque Él quiere que yo cuente sus maravillas, quiere que todos nosotros contemos sus maravillas, ¿no? Para ayudar a otro, ¿no? En el nombre poderoso de Jesús. Gracias a todos, gracias al Señor primeramente. Hoy voy a estar compartiendo con usted una revelación que tuve hace un tiempo, ¿no? Quizás pasa que a veces mucho nos pasan cosas y no entendemos, ¿no? Como me pasa a mí, que yo hay cosas que no entiendo, pero el Señor siempre está ahí para ayudarme, ¿no? Para alentarme más que nada, ¿no? Hoy voy a hablar de cómo yo supe, ¿no? Que soy ungida por el Señor, que recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Voy a estar contándoles, ¿no? Y también les voy a decir el por qué quiero contarles a ustedes, ¿no? Sé que primeramente es el Señor quiere que yo haga esto, ¿no? Y yo lo hago porque solamente Él lo quiere, ¿no? Para su gloria en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, yo tuve una revelación en un sueño, ¿no? Mayormente muchas veces son en sueños, ¿no? Revelaciones que yo tengo, ¿no? Y otras veces Él me habla porque más adelante voy a estar haciendo un video de cómo yo sé cuando Él me habla, ¿no? Bueno, gracias al Señor. Hará un tiempo atrás estaba pasando por, no sé cómo explicar, ¿no? No sé si prueba o no sé si yo lo tomé como una prueba, ¿no? Pero estaba pasando por algunas cosas, ¿no? Yo empecé a tener, cuando empecé los ayunos, que también más adelante voy a hacer un video del verdadero ayuno, ¿no? De cómo yo empecé con los ayunos. Empecé a ayunar, ¿no? Yo no sabía nada, pero sin embargo me puse a ayunar. No sabía cómo hacer un ayuno, pero me puse a ayunar. Y empecé a tener revelaciones, ¿no? El Señor, empecé a sentir cosas, ¿no? El Señor me daba palabra para hermanos, ¿no? Que yo tenía que decírsela y yo tenía ese sentir que era bastante fuerte. Cuando yo ayunaba, el Señor me daba palabra para algún hermano, ¿no? Siendo yo nuevita, ¿no? En su camino. Y bueno, yo tenía ese sentir y era algo que no podía estar, que tenía que entregarlo, que tenía que entregarlo, que tenía que entregarlo. Y después más adelante entendí que era Él, ¿no? Que Él me estaba demandando, ¿no? Y bueno, gracias, o sea, por esas situaciones yo empecé a tener, no sé si problemas o qué, pero hubo hermanos que no le gustaron, ¿no? Como quizás mi manera de entregar las palabras del Señor, que al fin y al cabo son palabras del Señor, ¿no? Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Siempre tenemos que ir por eso, ¿no? Cuando el Señor entrega son palabras que están escritas en la Biblia, en la verdad, porque es palabra de Dios, siempre, siempre. Bueno, y empecé a tener problemas, ¿no? Porque se levantan cosas, porque el enemigo es astuto, ¿no? El enemigo utiliza a las personas, ¿no? Para hacernos caer y para que nosotros desistamos de esto. Y a mí me pasó algo así, ¿no? Que por un momento me angustié mucho y le decía al Señor, Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, Padre, si yo hago todo por ti, Padre Santo, le decía yo, ¿por qué se me levantan estas cosas? ¿Por qué mis hermanos me hacen eso? Porque a mí me duele, yo sufría muchísimo, lloraba, ¿no? Lloraba y le decía, ¿por qué, Señor? Yo voy a dejar todo, Señor, yo voy a desistir de este camino porque al final la estoy pasando mal, ¿no? Y hasta que, bueno, oraba y lloraba, ¿no? En el nombre de Jesús, pero todo le pedía a Él, ¿no? Que Él estuviera ahí conmigo, ayudándome, guiándome, ¿no? Que Él me fortaleciera siempre y que Él me hablara, ¿no? Y que Él me aconsejara de cómo yo tenía que salir adelante, ¿no? Porque se levantan celos espirituales, mis hermanos, se levantan celos espirituales, mis hermanos, y esos celos son los que muchas veces hacen caer a los hermanos. Por eso tenemos que estar siempre en comunión con el Señor, ¿no? Porque Él es el que nos va a fortalecer, mis hermanos, Él es el que nos va a guiar. Cuidado, mis hermanos, no permitamos que nadie venga a tirarnos, mis hermanos. Cuando nosotros estamos seguros de quién está con nosotros, de quién nos acompaña, de quién nos habla y aconseja, quedémonos tranquilos, vayamos a Él, a su presencia, que Él nos va a dar plenitud de gozo, que Él va a estar aconsejándonos en todo tiempo. Tengan cuidado, mis hermanos. Más adelante voy a hablar de los ayunos, voy a hablar de cómo el Señor me habla, de cómo sé que el Señor me habla. Yo se lo voy a estar contando porque es lo que el Señor quiere, ¿no? Porque a eso fuimos llamados nosotros. A eso, a predicar su palabra como Él quiere, a predicar su palabra con la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, a raíz de todas esas cosas yo tuve un sueño, ¿no? Esa noche me había orado
como todas las noches, ¿no? Porque yo no desistía de orar, sí desistía de que no daba más, de que ya estaba cansada, ¿no? De que por qué si yo no estaba haciendo mal las cosas, porque yo sabía que no estaba haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces anoche me dormí y tuve un hermoso sueño, un hermoso sueño. Yo tengo mi pequeña iglesia donde yo congrego, ¿no? Que tengo mi encargada de obra y tengo está la iglesia grande que sería la central de nosotros, ¿no? Tengo mi pastor, mi apóstol y la pastora, ¿no? Y tengo a mi encargada de obra en la iglesia donde yo congrego, que todavía es pequeña, ¿no? Pero va a ser grande en el nombre de Jesús. Y bueno, yo soñé que estaba en una entrada de esa iglesia, estaba mi pastora, y yo no lo vi al pastor, ¿no? Y yo veía que todos danzaban y danzaban, y yo estaba parada, pero de repente yo me fui a otro extremo, era un pasillo enorme, largo, y yo estaba como que de ese momento que yo estaba parada en esa entrada, de repente me fui, ¿no? Como que cierro mis ojos y me voy a otro extremo, aparezco en otro extremo, y yo estaba chorreando, era aceite, mis hermanos. Chorreaba aceite, todo mi cuerpo, mi pelo estaba suelto y yo tenía la cabeza agacha y todo me chorreaba. Y yo sentía que no tenía fuerzas para caminar, ¿no? Entonces miro para el costado y estaba mi pastor y tenía a mi nena Upa, mi beba, porque yo desde que mi bebé nació, a los 3 meses, 4, yo empecé a orar con ella, ¿no? Y oraba con ella, Upa, mis hermanos, yo me la ponía acá y oraba, hora y media me tenía el Señor orando, ¿no? Y yo siempre pedía, ¿no? Que Él me la cubra con su sangre en el nombre poderoso de Jesús. Entonces miro así, levanto mi cabeza como podía, ¿no? Me chorreaba todo el aceite, ¿no? Yo parada con los puños cerrados, ¿no? Y Él me miraba y me decía, camina, me decía Él, ¿no? Camina. Y yo me arrastraba, mis hermanos. Era como vieron cuando ustedes levantan los pies y no lo pueden levantar, y yo así caminaba, mis hermanos, me arrastraba, mi cuerpo chorreaba en aceite, ¿no? Chorreaba, y Él me decía, camina, 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 porque yo te sostengo, camina, camina, me decía, ¿no? Y yo caminaba por ese pasillo y se me hacía cada vez más difícil, pero yo caminaba, hasta llegar hasta la entrada digamos, donde está el púlpito, ¿no? Llegué hasta ese lugar arrastrada, ¿no? Con los gritos del pastor que me decía, camina, 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 que yo te sostengo. Y yo sé, porque muchas veces me ha dicho, ¿no? Que el pastor representa a Dios en los sueños, ¿no? Y así lo tomo, ¿no? En el nombre poderoso de Jesús. Me desperté ese día y dije, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me confirmaste, Padre, que todo lo que yo estoy recibiendo es tuyo en el nombre poderoso de Jesús. De que nadie va a venir a decir lo contrario, Padre, porque es tu palabra, es tu verdad, mi Señor. Porque yo trabajo para ti, Padre Santo, solo para ti, y hago lo que tú quieres, Padre, bajo tu voluntad y bajo tu cobertura y por tu infinita misericordia. Yo le decía, gracias, Señor. Empecé desde ahí, mis hermanos, a tener entendimiento, ¿no? A tener sabiduría, mis hermanos. Gracias a eso el Señor me empezó a levantar. Más allá que nosotros en las oraciones tenemos que pedirle la sabiduría, ¿no? El entendimiento de poder entender sus palabras, ¿no? Porque yo muchas veces leía pero no entendía, ¿no? Hasta que después de eso yo empecé a entender entendimiento, mis hermanos. Empecé a cambiar, todo empecé a cambiar, mis hermanos. Empecé a tener más sed de la palabra, más no podía no puedo estar, mis hermanos, me pasa eso, me sucede, de que no puedo estar, mis hermanos. Yo me levanto a la madrugada, bueno, oro, a la mañana me levanto, antes de preparar el mate ya tengo la Biblia en mi mano, mis hermanos, porque tengo sed, tengo hambre, quiero todo de Él. Yo le digo, quiero todo de Él, quiero ser mejor cada día para Él, quiero predicar su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Le voy a leer esta partecita en San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que dice así, en el nombre poderoso de Jesús. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque nosotros, una vez que tenemos la unción del Espíritu Santo, empezamos a conocer, ¿no? Nos hacemos más, ¿cómo podemos decir? Más prudentes, ¿no? Conocemos más la palabra, ¿no? Sabemos por dónde vamos, por dónde no tenemos que ir, sabemos cómo tenemos que caminar, cómo encaminarnos, porque Él nos dirige a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando Él entra en nuestras vidas, Él cambia, transforma, nos hace nuevo, nos quita todo, mis hermanos, nos quita todo lo que a Él no le agrada, mis hermanos. A mí me quitó, yo tenía el diccionario completo
de las malas palabras, así se los voy a decir, mis hermanos, así se los voy a decir, y me las quitó, mis hermanos, me sacó eso, me cambió por completo, me dio la sabiduría y el entendimiento para poder leer sus palabras. Si ustedes ven mis devocionales, he dado devocionales, voy a seguir, mis hermanos, compartiendo y reflexionando la palabra con ustedes, pero hoy el Señor me está demandando a que yo cuente su maravilla, para aquellos que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que se queden tranquilos, mis hermanos, busquen todo lo que no entienden, pídanle a Él, pídanle la sabiduría, el entendimiento, la cobertura, que Él los acompañe, no permitas que nadie vengan a tirarlos, mis hermanos, porque se levantan los celos espirituales y es cuando nosotros caemos. No dejemos, no hagamos eso con otros hermanos que están queriendo levantarse, que están queriendo aprender, que están queriendo agradar a Dios. Mis hermanos, ayudemos a esos hermanos que necesitan de nuestra ayuda. Si el Señor les dio más unción, por algo será. Si el Señor en tan poco tiempo les dio, por algo será. Porque nosotros nos revemos qué es lo que nosotros estamos haciendo para que el Señor no nos dé. Quizás el Señor le da más, no importa. Que Dios los bendiga, mis hermanos, acompañémonos y pongámonos feliz por eso, por el progreso del otro hermano. Gracias a esas cosas que me pasaron, que me sucedieron, el Señor me reveló el bautismo del Espíritu Santo en mí y estoy agradecida, mis hermanos. Cuando el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios, cuando el Señor nos unge, nosotros cambiamos, mis hermanos. Vamos a sentir cosas. Me pasaron cosas, mis hermanos. Empecé a soñar cosas, a tener revelaciones, a tener profecías, cosas que yo no entendía, mis hermanos. Empecé a cambiar yo mi temperamento, a tener mansedumbre, a tener paciencia, a no estar preocupada, a descansar en Él. Buscaba alimentarme de su palabra, a adorarlo, a orar más, a trabajar, anhelo trabajar para Él, predicar su palabra, predicar la verdad, porque esta es la verdad absoluta, siempre lo digo, está escrito acá, la verdad absoluta, vayamos siempre con la palabra, ni más ni menos, con la palabra, mis hermanos, con la palabra, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Espero que esto sea de ayuda para alguien más, no tengan duda. Si tienen alguna duda, no le pregunten a nadie, vayan a Él a la intimidad, que Él les va a aconsejar. No se caigan, levántense, no se caigan por los celos espirituales. Ojo a quienes escuchan, ojo con quienes hablan. Ojo, mis hermanos, ojo, vayan al Señor, pídanle un consejo al Señor. Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, mis hermanos, Él nos cambia por completo, vamos a sentir cosas nuevas, nos vamos a sentir renovados, vamos a pensar en otras cosas, nos vamos a enfocar en el camino de Dios. En el camino de Dios nos vamos a enfocar en su palabra, vamos a enfocar en querer tener entendimiento, sabiduría, quitamos todo temor, porque nos fortalecemos en Cristo Jesús, porque miramos por Él, solo para Él, porque Él es nuestro único Salvador, mis hermanos. Es nuestro único Salvador. Pidámosles consejo a Él como Él quiere. Toda duda que tengamos, vayamos a Él. En la intimidad Él nos va a ayudar. Pidámosle que Él nos revele. Cuando nosotros tengamos un sueño, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sueño, y tiene que ser que Él nos dé la claridad, el discernimiento, mis hermanos. Voy a estar hablando más adelante sobre las profecías, la atalaya, ¿no? Yo ya voy a estar hablando en los próximos videos, como Él quiera, ¿no? Voy a estar hablando de la atalaya, de cuando yo recibo las profecías, cuando yo recibo un sueño, ¿cómo hago antes de entregarlo? ¿No? Porque tenemos que estar seguros siempre que venga de Dios, que sea de Él, ¿no? Porque el enemigo es astuto, mis hermanos, el enemigo es astuto, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Tranquilicémonos primeramente. Él siempre nos pide tranquilidad. Cuando se nos levanten los celos espirituales, mis hermanos, tranquilidad.
no nos pongamos mal, no nos pongamos a pensar mal, solamente vamos a reflexionar en Él, en su palabra. Todas las inquietudes vayamos a Él, todas las dudas vayamos a Él, todas nuestras necesidades vayamos a Él. Cuando nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, voy a leer la palabra ungido porque yo siempre estoy buscando, que eso también se los aconsejo, cada palabra que ustedes no entiendan, busquen esa palabra, ¿no? Que esa palabra que sea definida para que ustedes puedan entender. Ungido es ser ungido, dice, es para predicar la buena nueva y liberar a las personas del pecado. No, para eso somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Para predicar la buena nueva, para predicar su palabra, ¿no? Y liberar a las personas del pecado. A eso somos llamados, mis hermanos. Y por eso somos elegidos, ¿no? Para predicar su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Así que si mi hermano tú te estás sintiendo con cosas que te están pasando raras, nuevas, que tú dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo sed del Dios vivo? ¿Por qué tengo sed? ¿Por qué tengo hambre de Él? ¿Por qué no puedo dejar de buscar sus cosas? ¿Por qué estoy recibiendo estas palabras? ¿Por qué estoy soñando esto? Mis hermanos, busquemos al Señor, que Él nos va a revelar el porqué. Él nos va a revelar el porqué absoluto de todo. De por qué estamos sintiendo cosas, de por qué queremos leer más su palabra, de por qué tenemos estos pensamientos, de por qué queremos predicar su palabra, de por qué queremos tener sabiduría y entendimiento, por qué queremos sentir ese gozo, por qué queremos convertirnos en Él, que Él nos cambie, que Él nos corrija, por qué tenemos esa devoción por Él. Porque somos llamados, somos elegidos por el Espíritu Santo de Dios. Y siempre se van a levantar los celos, mis hermanos. Siempre se van a levantar los celos. Pero trabajemos en orden. Trabajemos en orden para Él en el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a estar contando, voy a seguir contando, ¿no? Cada cosa. Voy a hablar de la atalaya, voy a hablar del ayuno, ¿no? Del verdadero ayuno para mí. En el próximo video voy a hablar del verdadero ayuno para mí, ¿no? Cómo yo empecé a ayunar, cómo yo empecé a romper las cadenas y ataduras en mí. Porque siempre cuando presentamos ayuno es para nosotros primero, mis hermanos, para que nosotros rompamos las cadenas, las ataduras para ayudar a alguien más en el nombre poderoso